es que nosotros fracturamos. Si nosotros no tuviéramos casing, la fractura se iría por cualquier sitio. Pero como nosotros y cementamos, entonces podemos orientar la fractura sobre la formación que queremos fracturar. Ese es uno de los problemas del siglo pasado, que en un afán económico de baratura, los ingenierazos de esa época cementaban y ponte que esta formación no le daban valor. Decían, no, esa formación no tiene petróleo. Si no tiene petróleo, colocaban el tope de cemento acá, porque solamente querían proteger la formación B. Pero cuando demostraron en los pozos nuevos que se perforaron que esta formación A tenía petróleo, ¿y por qué se demuestra, por qué se encuentra que A tiene petróleo? Porque los registros ya eran de mejor resolución. Antes un SP se veía como si fuera una red, como si fuera una lutita, porque tenía mucha vibración. ¿Ya? Jaramillo, estás quedando mal. Acuéstate temprano, vaya a decir tengo que llegar temprano. No, mi profesor se irrita. Estando mal. Entonces, cuando se descubre esa formación A, todo el mundo se echó a buscar los pozos viejos para abrir la formación que antes no se había tenido en cuenta. ¿Saben cuántos pozos? 1.200 pozos eran candidatos para abrir esto. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que como todo esto no había habido cemento, todo lo habían dejado con lodo. Hasta acá estaba cementado, todo esto era lodo, y ese casing, ¿cómo estaba? Corro. Y al menor esfuerzo de presión, se rompía. Y entonces, ¿qué trajo? Que hacer cementaciones forzadas para poder, porque la formación tiene que tener cemento. Y lo otro, bueno, si el casing ya cementado algo soporta, se fractura o no. Esa teoría de colocar tope de cemento, decían, coloque el tope de cemento 200 pies del tope de la formación productiva que va usted a producir a partir de los años 60, 70. ¿Y ahora qué se hace? Sin que te digan, todo el cemento va hasta la superficie. Hasta que tú veas que está saliendo cemento en la superficie, ahí para la cementación. Todo el cálculo se hace considerando que todo el cemento va a estar en el espacio anular desde el fondo, desde el blue collar hasta la superficie. Entonces, esas son las razones que les explico por qué en Talara se tiene que bajar casing. Entonces, la otra que decíamos, ya no es open hole, sino casing hole. Y aquí tenemos varias subclases de un casing hole. Puedo tener un casing hole solamente cuando bajo tubería, casing nada más, bajo casing ranurado. Y si al tubo le hago huecos, lo tiro. Nada más. Y entonces decimos casing hole no cementado. Y tenemos casing ranurado. No lo cementamos. Y tenemos un casing hole cementado. Aquí tenemos cementación
y baleo. Aquí en el casing no ranurado, en el casing ranurado, lo que hacemos es simplemente tirarlo, no cementamos ni baleamos nada y ponemos el pozo en producción. En cambio, si bajamos un casing hall, bajamos casing y lo cementamos, hay que balearlo para ponerlo en producción. Y hay un tercer tipo, que es el tipo liner. Liner. ¿Qué cosa es? Puede ser también, ese liner puede ser no cementado, como puede ser también cementado. Puede ser no cementado. Cuando es no cementado, no hay que balear. Entonces debe ser un liner ranurado. Cuando es no cementado, este liner es ranurado. Y cuando es cementado, tenemos que balear. Tubería completa y baleamos. Ahora, ¿a qué llamamos liner? Aquí nosotros tenemos el casing y aquí tenemos un colgador. Y aquí se cuelga el liner. Ese es el tubo. Luego cementado, todo esto, y lo baleamos. Lo ponemos en producción. Este se llama el colgador de liner. El colgador de liner. Esos son los tipos de bajar revestimiento a una formación. No. Esta es una herramienta mecánica como un pájaro. Todo lo que yo digo no cementado, ¿qué es lo que voy a poder fracturar si no está cementado? No. Entonces la condición obligatoria para fracturar es que el pozo esté cementado. Entonces en Talara muy pocas liner hemos bajado y las que se han bajado han tenido que ser cementadas, porque recuerden, todo lo que es fracturamiento es que vamos a balear y vamos a fracturar, meter presión al casing y por lo tanto tiene que estar cementado esa formación. En la selva, hasta ahora, no fracturamos. En la selva solamente tenemos dos formaciones productivas: la formación Vivian y la formación Chonta. Y la formación, una tercera secundaria, principales son Vivian y Chonta. Y hay otra formación que es Pona, que realmente es una formación dura, que no se ha evaluado bien. Pero no se fractura, todo se balea. Pero ¿por qué en la selva se cementa? Si no fracturamos, dice, si no se fracturan los pozos en la selva, ¿por qué los cementamos? ¿Por qué cementamos los pozos en la selva? ¿Ah? Bueno, bajamos, yo digo cementar, porque para proteger simplemente yo bajo el tubo. Si yo quiero proteger de derrumbes, bajo la tubería y toda la arcilla se va a aguantar ahí y no va y se va a proteger la formación, no se me va a caer. Cuando yo cemento es porque ya cuando cemento es decir que he bajado tubería y cemento para ponerlo en producción. ¿Qué tengo que hacer? Balear. Y para fracturar ya debe estar el pozo baleado y cementado. Ahora, en la selva no fracturamos, pero cementamos. ¿Por qué cementamos? Por ahí escuché. Por la producción de agua. Por la producción, porque son reservorios de impulsión por agua y el agua no sabe por dónde se te va a ir. Entonces una forma de controlar es balear, porque cuando salga el agua por esos tiros baleados, le ponemos tapón
y controlamos la producción de agua. Entonces, señores, ahí está la explicación, el por qué se hacen las cosas, es lo que a mí me gusta, que los ingenieros tengan criterio, eso es lo que llamamos criterio. No se aprenden las cosas por aprenderlas, sino tienen una razón de ser. ¿Para qué te casas? ¿Cuál es la razón de ser que te casas? ¿Ah? ¿Qué es la familia? Eso es la razón. Que mi familia crezca. Hijos. Esa es la razón de casarse. Pero no necesariamente sí, solo sí es. Porque siempre hay un sí, solo sí. Sí y solo sí para acá y de vuelta. Porque me puedo casar, pero no quiero tener hijos. Y tiene familia, lo contrario. Entonces siempre nosotros tenemos que buscar una razón. Y esa ha sido una de las razones por las cuales no es que me jacte, pero yo llegué a ser un profesional jefe, gerente general, cuando tenía todavía menos de 50 años, donde todo el mundo decía, ¿por qué este muchachito está aquí? Y cuando yo iba a discutir con los CEOs, con el directorio, ellos me decían, ¿te has preguntado por qué estás aquí? Me decían ellos. Felicidades. Por dos razones. Uno, porque tengo gente de abajo que me apoya, porque yo no soy un sabiondo. Tengo ingenieros que me apoyan, que son honestos conmigo, que me dicen lo que hay que hacer y yo simplemente lo que hago es analizar. Ahí está el detalle, me decían. Por el criterio que has usado toda la vida. ¿Y cómo llegué a tener ese criterio? Preguntando, era preguntón a los profesores, yo los tenía locos. ¿Por qué? ¿Pero por qué esto acá? ¿Por qué esto? Así como en ramitos. Pura consulta. Pura consulta, ramitos. Pero a veces las consultas son medias bobas, así que no hay que hacer consultas bobas. ¿Ya? Hay que ser perfección. Nunca se deben ir de la clase sin ser conscientes de que lo que han escuchado lo han digerido bien. Nunca se vayan de un restaurante sin comer bien. El que va a costar más, ese es otro problema. Y dicen, y siempre dicen, donde se come bien, vas a gastar bastante. Yo digo que no es así. Porque yo puedo comer bien en una chocita y no es tan caro. Todo depende de quién. Del chef, de que me dé cosas frescas, que esté a limpio el lugar, suficiente. Por eso que siempre, eso lo aprendí, miren, de un noruego. Porque me dijo, quiero que me lleves, quiero comer, fíjate, el noruego no sé qué había escuchado, quiero ir a comer un ceviche, pero no a un restaurante lujoso, me dijo, quiero ir a un ceviche de popular, me dijo, o sea, de pueblo. Me lo llevé a comer un ceviche de pueblo. Y él se sintió pero muy contento y dijo, no, está bien, murió. Pero antes de sentarse, mira, se metió a la cocina a ver cómo estaban cocinando, viendo cómo estaban todo. Y dijo, sí, este sitio está limpio, y se sentó a comer. Hay tantas cosas, ¿por qué? Pero las personas tienen que ser así, una de las cosas de nosotros los peruanos que somos muy pacientes, no nos preocupamos, no somos curiosos. Eso creo que, señores, tenemos que cambiar. Cambien de esa manera, no ser soberbios, no ser imperiosos, no. Hay que preguntarse
y tener esa que yo digo ser proactivo, siempre querer saber más de lo que uno sabe, porque ahí está la solución. Bien, ahora, mirado eso, vienen las pautas que uno tiene que tener. Tiene que predominar en la ingeniería, predomina un factor que es el criterio. Hay dos palabritas que son muy maravillosas de un ingeniero: la lógica y el criterio. Y no es lo mismo lógica que criterio, en mi opinión. Ves, el cielo está negro, ¿y qué dices? Va a llover. Eso es lo que dice tu lógica. Siempre lo has visto así. Y llueve. Tú ves un hombre. Con su adentito. ¿Qué te dice tu lógica? Ahora. Chivo, dice. Esa es la lógica. Pero el criterio es lo que da el razonamiento. El razonamiento. Y el razonamiento quiere conocimiento. Yo razono con algo que tengo que tener teoría, conocimiento. No puedo razonar sin nada, porque la lógica simplemente no es razonamiento, la lógica es la vivencia práctica de uno. Pero el razonamiento es el criterio, el análisis que uno hace para poder. Y en cualquier cosa, esas dos palabras son maravillosas y hay que saberlas analizar. Especialmente cuando uno se casa. Dices, no, ¿por qué te casas? Bueno, porque todo el mundo se casa, pues. Y yo tengo que casarme, si no dicen que soy maricón. Esa es su lógica. El razonamiento es: he planeado cuántos hijos voy a tener, he planeado si tengo que mantener a la mujer, he planeado si tengo casa, he planeado qué educación les voy a dar a mis hijos. Eso es el razonamiento para llegar a la decisión: me voy a casar. Ella me va a ser fiel hasta la muerte. Cuando ya estoy muriéndome, ya está Jorge ahí al costado. Tenía un amigo en Talara, cuando llegábamos ya, porque yo los traía del Alto a Talara, y decía, tengo que llamar. ¿Cómo vas a llamar? Para avisar porque salga Jorge, pues decía, porque Jorge es el que pone el bistec, todo, dice todo bien, así que hay que mantenerlo bien a Jorge. Tantas cosas de la vida que nos van enseñando eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Qué conocimiento tenemos que tener nosotros cuando completamos un curso? Este es el hueco, aquí está el hueco ya. ¿Qué hemos dicho? Razonamiento, conocimiento. ¿Qué es lo primero que yo debo saber después que termine la perforación? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué tomamos? Para conocer si ese pozo lo voy a completar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar los registros eléctricos. Tomo los registros eléctricos y ¿qué me van a dar? Litología, porosidad, espesor neto, saturación de agua. Esos parámetros los voy a calcular. Y en base a eso voy a determinar cuántos CNP tengo ahí. O sea que la primera es los CNP. Viene la segunda. ¿Cómo saco esos CNP? Ahí viene la pregunta. ¿Y cómo saco los CNP? Es decir, ¿cómo voy a tener, desde dónde voy a producir para sacar esos CNP? Entonces, aquí está para mí la segunda palabra maravillosa.
el flux collar. Y el flux collar significa que si yo tengo mi flux collar a esta profundidad, no puedo ir más abajo. Sí, y hemos visto en la práctica que hemos puesto el flux collar y hemos dejado intervalos para producir. Pero así se tomaron. Y hay producción acá abajo, que ya no, salvo que querramos nosotros vuelta a hacer eso, tenemos que perforar el flux collar, pero ya no podemos revestir eso. Y entonces han hecho técnicas de poner tapones de cemento, de ver la forma, pero generalmente la consigna es que yo, una vez que tengo el flux collar, la profundidad del flux collar, mi pozo, desde ahí es la profundidad efectiva. Y entonces tengo que ver profundidad. El flux collar es profundidad efectiva. Y profundidad efectiva significa que este es, desde aquí ya ahí termina el pozo. No puedo ir más abajo. Así el pozo se deja perforado 10.000 pies. Y me dijeron que el flux collar lo coloco a 5.000 pies. Mi profundidad efectiva es 5.000 pies. El resto no me interesa. Entonces, eso es lo primero, lo que voy a ver. 3. El intervalo a balear. A balear. Intervalo o intervalos. Y para ver eso, el intervalo del fondo es el que me define y es compatible con el flux collar. Porque si yo quiero balear y el flux collar lo he puesto arriba, ya digo, estoy perdiendo deformación. Y ven la importancia que se tiene y el geólogo, el papel que desempeña en definir este TDE. Y él está definiendo el TDE en base a que el geólogo me dice para el pozo, de lo que hemos estudiado. En base a que él me para el pozo. No es que toma el registro y dice, no, todavía nos falta, hay que seguir perforando, porque el equipo lo hace parar, toma los registros y dice, no, todavía puede quedar, sigue perforando. No, él sin registro, nada. Él para el pozo. ¿Usando qué? ¿Qué cosa usa el geólogo para parar el pozo? Como él dice, ya vamos a parar el pozo aquí. ¿Usando qué cosa? ¿Ah? No, pero para ver la línea recta de las lutitas, ¿qué sacan? ¿Qué se saca? Las muestras. No, sino las muestras de la perforación. Los ritmos que le llaman. Entonces, él todos los días, cada 10 pies se va analizando, le traen la muestra, va viendo, dice, no, todavía está aquí la formación, está el bicho, sigue perforando, sigue. Cuando ya dice, no, esta es la lutita que me identifica, que ya no hay más, que esa formación ya desapareció hasta donde debo llegar, dice ya, dale una cola, él le da una cola y para el TD. Entonces, él ha parado el TD en base a los registros litológicos. Y los registros litológicos, que son las muestras, nos dan así una exactitud de efectivamente que yo pare el pozo. ¿Qué dicen ustedes? Mira que la muestra es de la última, el lodo la va levantando y recién llega acá y yo la veo. Pero cuando yo la estoy viendo, ¿sigue la perforación, la profundidad está ahí estática o sigue perforando? Sigue perforando. Entonces, yo estoy viendo lo que ha subido y lo estoy mirando. Y en el contómetro que yo veo de perforación dice 7500. ¿Efectivamente esa muestra está a 7500? No sé. Depende del tiempo que ha subido la muestra. Entonces, en la práctica, este es referencial. ¿Quién me va a dar a mí la exactitud de lo que yo debo completar mis pozos? Los registros eléctricos. Entonces vienen los registros y dicen, y aquí
hay un tope y acá hay un fondo de la formación. La definimos bien la formación con el registro, pero todo ese intervalo bruto lo vamos a variar. Todo ese intervalo bruto que está del tope acá al fondo, ¿pues no tiene petróleo? No. Depende de dos variables. La primera es el cutoff, la experiencia que tiene el ingeniero de completación, es decir, no, este es el tope, está bien, pero de esto hay un 80% de arcilla y solo el 20% tiene petróleo. Entonces, la otra variable es el intervalo. Ese puede ser, pero dice solamente lo que vamos a abrir va a ser desde aquí hasta acá. Esto de acá está ahí, pero no tiene petróleo. Y ahí viene, entonces, ¿dónde coloco mi flux collar? ¿Desde dónde voy a balear? ¿Qué es lo que voy a producir? Por ejemplo, acá el tope 4.800, fondo 5.600. Y me dicen, vamos a balear desde 5.000 a 5.200. Esos son los datos, por ejemplo. El tope lo hemos visto 4.800, está bien definido. El fondo está a 5.600, muy bien. Pero a la hora que hago los análisis, el catón, todo, solamente este es lo que voy a producir. Acá nada, eso no me sirve. ¿Dónde voy a poner el flux collar? Yo he dicho, ¿qué ha dicho Peter Morrison? Bajen el flux collar 200 pies del último fondo del intervalo que voy a producir. Ese es el concepto teórico. O sea que aquí yo diría 5.200, ¿dónde estaría el flux collar? Está más alto, 5.400. Acá sería ¿cuánto? A 5.200 más 200, 5.400. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Pero está incorrecto, hasta aquí nada más. Aquí sería flux collar 5.400. Ahí estaría flux collar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el problema. ¿Qué pasa si no puedo poner el flux collar a 5.400? Vamos a suponer que haya perforado hasta 5.600. Que me hayan parado el pozo a 5.000. Justo llegó el fondo y lo paro aquí. Para el pozo, para el TD. He hecho mi registro si me da esta condición. ¿Podré poner el flux collar a 5.400? Sí, ¿por qué? 20 de nota, 0 de nota. Porque ¿qué expliqué? ¿Qué expliqué? 5.500. ¿Qué expliqué? Que, señores, en general, si aquí tengo yo el flux collar, necesito colocar un tubito más que va a ser el zapato guía. El zapato, este es 40 pies. Y luego, ¿qué necesito? Un relleno acá de 50 pies. Quiere decir que tengo que quitarle 90 pies a este fondo. Si aquí tengo 5.600 menos 90, ¿a dónde podría ir el flux collar? 5.000 ¿cuánto? 510. Y entonces sí podría colocar el flux collar a 5.400. ¿Cuándo pondría el zapatito? Si pongo a 5.400, que sería 5.440, está el zapato, quité el flux collar, quité el zapato guía, y 5.490 sería el último fondo. Pero como tengo 5.600, perfecto. Pero hay veces que no se puede. ¿Y qué tenemos que ver? Sacrificarnos en el intervalo baleado, que a veces no se puede. Pero lo que yo quiero que me entiendan es, lo ideal es, una vez que define uno este fondo,
aquí se toma 200 pies para poder colocar el flucolar. Eso es lo ideal. Si al hacer ese tanteo veo que esto va a pasar mi TD, entonces voy al revés. Al TD le quito los 90 pies y ahí estará el flucolar. Y con eso definimos bien ese valor que es el flucolar. Ahora, ¿por qué yo dejo 200 pies? Porque voy a dejar esta luz para que los residuos, cuando venga la formación, las lumitas, la arena, tenga un espacio de 200 pies para que se vaya aquí, para que no siempre este intervalo esté descubierto. Porque en el momento que este intervalo se comience a taponear acá, ¿qué pasa? Voy a perder producto, porque ya no va a entrar. Y la arena, señores, es como si fuera un tapón de cemento. A pesar que decimos que tiene permeabilidad, pero es un tapón. ¿Por qué es el tapón? Porque esta arena, este es el huequito que he baleado, todo esto se llena en el huequito y no deja pasar nada de líquido, y eso se vuelve como un tapón. Bien, dada esta explicación, mañana me presentan el trabajo. Revísenlo, ya no tengo nada más que hablar. Y yo les di para ese trabajo un cato de ¿cuánto? Nada más. Ese es, y con eso me dan el flucolar y entra este registro. Claro, ese es el intervalo que yo ya lo saqué con el cutoff. No sé si valeo a 5050 por acá, porque eso no sé. Solo sé que voy a tomar. A mí el registro que yo hago, cuando tomo el cutoff me dice el espesor neto de acá, de estos de 5000 a 5200, que son 200 pies, hay un espesor neto que es afectado por el porcentaje de arcillosidad, pero no sé a dónde estará. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente a la hora que voy a balear busco las arenitas donde está la mejor arenita y ahí coloco las balas. Porque no me dice, el registro no me dice, oye, balea aquí, balea acá, no. A la hora de balear, lo único que hacemos, por eso es que se toman los registros ya casing hole, que es un neutrón o un density, para justamente ver la arena, y ahí metemos los tiros. Y ahí en los tiros hay 4, primero antes se baleaba un tiro por pie. O sea, uno tenía un pie, un tirito ahí. Ahora lo máximo que hay es hasta 12 tiros por pie. O sea, en el pie le hacen en forma como si fuera círculo y espiral, o sea, es decir, los 12 tiros los voy a meter en todas las direcciones de la formación. O sea, es como que si antes, ¿cómo era? Baleamos un tiro por pie, por aquí venía, pero no sabían por allá, por acá, no sabían. Ahora, cuando hacemos ya 3 tiros, 4 tiros por pie, 5, 6 tiros por pie, los colocamos, puede ir por allá, por acá, y por cualquier lado va a venir el fluido para el pozo. Igual también va a facilitar cuando fracturamos, que la fractura se vaya por diferentes lugares y podamos nosotros producir. Bien, para hablar del baleo, ya para terminar de esta forma, en el baleo baleo es una palabra neta peruana. Acá se usa. En otro sitio se llama punzonamiento, dicen, vamos a punzonar o a cañonear. Pero aquí en el Perú la palabra ha sido baleo. Hay palabras típicas aquí en el Perú
que no tienen el mismo que tienen el mismo significado de otras palabras. Como por ejemplo, en inglés shooting es balear. Shooting. ¿Ya? En Venezuela es el cañoneo. Igual en México. Colombia es vamos a funcionar. Hacemos funcionamiento, juego. Bien. Todo pozo, primero, antes de balear, tenemos que nosotros tomar la decisión si hacemos un baleo equilibrado, balanceado, o no balanceado. Porque yo tengo, aquí está ya el casing, siempre el zapatito, el flu collar, el zapatito guía, el zapatito con su valvulita ahí, el zapatito. Este es el intervalo que voy a balear. Siempre cuando yo voy a balear, ya aquí en el pozo tengo lo que hemos llamado el fluido de completación. El fluido de completación. ¿Qué es el fluido de completación? Es el fluido que a la hora de balear, este fluido va a estar en contacto con la formación, porque primero no hay nada acá. A la hora que yo baleo, ese fluido va a entrar a la formación. Y ese fluido de completación debe ser un fluido limpio, sin sólidos, y que sea amigable con los fluidos que tengo aquí en la formación, con el agua, el petróleo, el gas. Por lo general, ese fluido de completación es cloruro de agua con cloruro de sodio o cloruro de potasio. En Talara más usamos cloruro de potasio. Pero lo mejor en el siglo pasado baleábamos con petróleo. Todo aquí lo llenábamos, desplazábamos, porque ahí ya he dicho, ¿cuántos fluidos nosotros usamos en nuestro negocio? El primer fluido se llama fluido de perforación. Cuando cementamos el pozo, usamos el fluido de desplazamiento, que es el fluido con lo cual vamos a desplazar el lodo. Y el tercer fluido es el fluido de completación, que es el fluido que yo tengo listo en el momento del baleo. Y el mejor fluido que yo tengo dentro del baleo es tener petróleo, porque el petróleo es amigable con el petróleo. Pero por condiciones ahora ambientales y por seguridad, no usamos petróleo. Usamos agua ahora, que se llama agua con cloruro de sodio o cloruro de potasio. Entonces, ¿por qué usamos cloruro de potasio? Porque el potasio estabiliza las arcillas que pueden haber acá. Las mantiene estabilizadas, o el sodio. O hay otros fluidos ahora, polímeros, que justamente la industria ha preparado, ha desarrollado, para evitar que las arcillas que yo tenga dentro de esta formación se hinchen. Y al hincharse las arcillas van a crear un taponamiento, van a disminuir el poro y lo van a taponear y no van a dejar que produzca el pozo. Bien, ¿qué significa entonces? Normalmente siempre hablamos del punto D. ¿Qué cosa es el punto D? El punto medio de la formación productiva o del intervalo productivo, cualquiera de ellos. Lo que hacemos es que la presión del reservorio sea muy parecida a la presión hidrostática. Presión hidrostática a la presión hidrostática, no a la presión de fondo. ¿Y qué es la presión hidrostática?
es la presión que ejerce el fluido en condiciones estáticas. Entonces, todo esto, si aquí está el 0, esta es el turno D, entonces la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del fluido que tengo dentro del pozo entre la densidad del agua por 0.433 por el valor de D. Y entonces digo, si yo lleno el pozo, o no necesariamente lo lleno, la condición es, cuando yo baleo con una presión hidrostática igual a la presión del reservorio, digo que estoy haciendo un baleo balanceado. Ahora, no necesariamente yo puedo decir voy a llenar el fluido hasta arriba, porque lo puedo poner a cualquier profundidad. Pero lo que pasa es, ¿cuál es la condición? Que la presión hidrostática que ejerce esa columna de fluido sea igual a ¿quién? A la presión del reservorio. Vamos a ver si tienen entendido. Vamos a ver que la presión del reservorio es igual a 2500 psi. Y yo digo, voy a hacer el baleo. Voy a usar un fluido que tenga una densidad de 12 libras por galón. Quiero saber a dónde va a estar la altura con ese, si va a estar en superficie o va a estar a otra profundidad. Entonces, ¿qué digo? D lo conozco. D, en este caso voy a ponerle 5000 pies. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la presión hidrostática? 12. Presión hidrostática 12 entre 8,33 por 0.433, todo eso por 5000. ¿Cuánto te da? 3118 PSI. Mi reservorio tiene 2500, quiere decir mucha presión. La presión hidrostática no iba al flucolar o al TD. Punto D. Al TD. No, al D. Al punto, todo lo que es presión del reservorio, yo lo debo medir en el punto D, ya sea el D de la formación o el D del último intervalo. D. Y la presión de fractura también va al punto D. Todo, es que ¿dónde está la formación? La identifico por qué parámetro, por su punto D. Y el punto D, hemos dicho, D es igual al tope más el fondo entre dos. La pregunta es ¿de quién? ¿De la formación o del último interno? Vale. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, con este problema, ¿a qué digo? Es mucho mayor. Ahora viene la pregunta. Generalmente aceptamos, si yo conozco esta presión del reservorio, siempre por seguridad utilizo un 20%. Por seguridad. O sea que este 2500 multiplicado por 1.2, ¿cuánto sería? Porque estoy usando un factor de 20%. 2500 por 1.2, 3000. Y bueno, ya 3000, digo, ¿dónde va a estar el nivel de fluido? Si estoy haciendo eso, ¿a dónde está el nivel de fluido? ¿En superficie o debajo de superficie? ¿A dónde lo voy a poner? Superficie, pues no es que estoy comenzando diciendo los 5000, ¿de dónde cuento los 5000? Desde la superficie, quiere decir entonces que el pozo está lleno. Todo está lleno y acá tiene ese 12 libras. Entonces, y baleo. Ese baleo que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Baleo y la presión hidrostática está igualando a la presión del reservorio.
Entonces, ¿cómo está el pozo? ¿Va a fluir o no va a fluir? Sí. ¿Va a fluir el pozo si está en la presión del equilibrio? ¿Ah? Si está equilibrado, no fluye. El pozo no produce, la formación no aporta nada, porque quiere salir, pero la presión hidrostática lo está manteniéndolo ahí, y por eso se dice que estamos baleando en forma balanceada. Y el pozo balanceado significa que los fluidos están muertos. Yo baleo, no veo nada. ¿Cómo? Exactamente, tú lo has dicho. Y entonces, si yo quiero ver si hay producción, hago el método, ¿qué cosa dice? No balanceado. Y no balanceado, ¿qué significa? Que la presión hidrostática menor que la presión del reserva. Pero, ¿cuál es el riesgo de este caso? El pozo se va a venir, y si no tengo los controles bien para cerrarlo, se va a producir, ¿qué cosa? Un derrame. Que se puede, si yo no tengo bien este control acá, baleo y también el pozo, y peor todavía porque estoy a open hole, no tengo controles, el pozo se viene. Entonces, en el siglo pasado, todo hemos hecho así, balanceado. El balanceado daba las siguientes ventajas. Primero, que nosotros no se podía producir un derrame, que era lo más importante. O sea, baleabas y te daba oportunidad para que una vez que tú balees, ya estaba así acá el pozo, ya teníamos nosotros todo acá el Blue Collar, 5000 pies que hemos hecho, intervalo baleado, todo esto estaba lleno con una densidad de 12 libras por galón, todo lleno, punto D aquí, 5000 es el punto D, acá vamos a poner 6500, cualquier valor, 5500, está todo el punto D. Nosotros aquí en el cabezal, la presión 0. ¿Por qué 0? Porque esta presión hidrostática es igual a la presión del reservoir. Y ahí era la razón por qué. Porque cuando baleábamos un pozo, teníamos que tener el equipo de workover. Porque yo no podía, muchas veces, a veces solamente íbamos con el equipo de baleo y metíamos la sonda, la escopeta, baleábamos. A veces se venía el pozo y ¿qué hacían? No se descontrolaban, no obtenían nada. Pero no, pero hemos hecho un baleo balanceado, decíamos. No debe de haber nada. Bueno, pero a veces no lo sabes tú lo que puede suceder. Cuando nosotros hacíamos ese tipo balanceado, obligado, ya teníamos que tener el equipo de workover ahí en la puerta. Para que una vez que baleemos 0, podamos venir y bajamos la tubería. Toda tubería tiene su niple de asiento, su tubing y su cola, su niple de asiento. Y podíamos bajar sin ningún problema porque no había presión. Estaba controlado el pozo, estaba muerto. Bajábamos. Y una vez que bajábamos el tubing, procedíamos obligatoriamente a la operación del swap. Entonces, comenzábamos al swap
el pistoneo, saca el líquido, estábamos, todo este líquido lo estábamos desplazando, saca, y una vez que la presión del reservorio era mayor que la presión hidrostática, el pozo comenzaba a producir. Y sabíamos que ya teníamos producción de petróleo. Esa era la instalación vieja, pero después hicimos esta instalación, que era mucho mejor. Cero, bajamos la tubería, poníamos un packer. Aquí estaba el nimble de asiento, el intervalo. ¿Y para qué hacíamos este tubing acá? Y bajábamos este packer. ¿Cuál es la diferencia entre este primer caso y bajar solo tubos? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ingenieros. ¿Ah? No. A ver, ¿alguien? ¿Cuál es la diferencia aquí? Para que el pozo produzca, tenemos que bajar el nivel de fluido. ¿Y cuánto es el nivel de fluido? El volumen. El volumen que tengo todo es el volumen del casing. En cambio aquí, ¿cuál es el volumen que voy a tener? A la hora que bajo la tubería con el packer, cuando bajo la tubería, por vasos comunicantes, este va a tener el mismo nivel. Siento el packer y al sentar el packer solamente queda líquido en el tubing. Y acá, en el espacio anular, quedó el líquido que no se mueve. Y entonces acá está la presión del reservorio. Cuando yo saco este volumen que es más pequeño, el pozo comienza a aportar y tengo más ventajas porque aquí coloco el cabezal y si el pozo se me viene, puedo cerrarlo o puedo enviarlo a la batería de producción. Entonces, para ustedes, cuando hacemos un baleo balanceado, de frente debemos bajar tubería con packer. El packer lo colocamos 200 pies máximo encima del tope del intervalo productor, suaviamos el equipo de workover, por eso se lleva un equipo de workover que pueda bajar tubos y que pueda tener otro drum de suaveo, porque hay empresas que solamente tienen equipo de suaveo nada más, no bajan tubos. Pero acá necesito llevar un equipo que me baje tubos y luego me suavee, o sea, lo que llamamos de doble drum. Llevamos el equipo de doble drum, el primer drum para bajar la tubería, con el packer sentamos, y luego armamos equipo de suave y comenzamos a suavear, y el pozo se nos viene en producción. Y lo controlamos porque ya tenemos el colgador de tubos, y lo podemos enviar el pozo, la producción a la batería, agua latina, agua al tanque, lo que queramos. Esa es la forma como debemos producir un pozo cuando baleamos en forma balanceada. Primero, determinar el peso del fluido que yo debo meter en el pozo para lograr que la presión hidrostática sea igual a la presión del reservorio. Y ahí debemos asumir que la presión del reservorio debemos darle un factorcito que usamos 20%, por lo general. Con ese factor de 20% determino el valor de la densidad del fluido. Baleo, pozo muerto. 3, bajar tubería con packer, sentar el packer. 4, suavear. Y hacemos el suave a seco. ¿Qué significa suave seco? A ver, los de producción 2, cuando les enseñé producción. ¿Qué significa suave seco? No había balance de tubos. ¿Ah? Tubos, no había tubos. Era seco. Suave seco. ¿Qué significa suave seco? Todo este nivel de fluido, llevarlo hasta dónde? Sacar todo esto hasta dónde? Hasta el nivel de 100%. Y si ya con eso no hay aporte, quiere decir que la formación no está dando nada.
¿correcto? SUA a seco. Y generalmente esa es la operación. SUA seco, se va el equipo, y ahí desarma el equipo de workover, haciendo el SUA seco y ya se va. ¿Y quién viene? ¿Quién viene ahí mismo? Después que se va el equipo, primero se fue el equipo de perforación, entró el equipo de workover, que es el equipo de pulling, con tinas, bomba, todo, se el workover, y luego se va el de workover y ¿quién entra? El equipo de SUA, solamente para suaviar. Al día siguiente, si es que la formación tiene fluidos, esto va a subir, viene el SUA, va a encontrar un nivel inicial y comienza a suaviar, a suaviar, a suaviar, hasta que logre entrar en producción. ¿Para qué cosa lo de producción 2? Para encontrar un nivel estático, encontrar un nivel dinámico y hacer qué cosa, una pseudo IPR para ver el potencial productivo del pozo. ¿Cuánto les enseñé producción 2? Levante la mano a los que enseñé producción 2. 1, 2, 3, 4, 5. 0 de nota todavía. Es que ustedes llevaron el curso virtual, se copia de allá. O físico. Presencial. Bueno, están cerrados. Puro 20. Pero 0-2. Está como Perú. Campeón, pero de abajo para arriba. Bien, ¿entendieron el método balanceado? 4 cosas hay que saber. Primero, que mi presión hidrostática sea igual a mi presión del reservorio, aumentándole un porcentaje de 20% a la presión del reservorio por seguridad. 2, procedo a balear y el pozo va a quedar muerto. Esperemos que así sea. Pero siempre nosotros cuando baleamos estamos allá alertas de que el pozo puede reaccionar y hay que cerrarlo inmediatamente. Ponerle el cabezal y cerrarlo. 3, bajar tubería con Packer. 4, suaviar a seco. Siempre se suavea a seco. Por 2 razones. 1, para tratar de limpiar, porque al suaviar no aspiramos, sino lo sacamos, pero hacemos que la presión hidrostática baje y la formación pueda entregar fluidos. SUA a seco. Si el pozo no arranca, no produce, sale el equipo de workover y evaluamos el pozo con SUA mediante el equipo de SUA para hacer qué cosa, su nivel estático y su nivel dinámico y ver cuánto es el aporte del pozo, y si no va a fluir, si no va a quedar por surgencia natural, le vamos a tener que bajar equipo de producción artificial. Y hay bombeo mecánico, gas lift, todos los bombeos PCP, electrosumergible. Solamente en producción 2 les enseñé gas lift, bombeo mecánico. Cuando llevemos el curso de gerenciamiento, ahí aprenderemos plunger lift y que diga electrosumergible y PCP. Así es la cosa. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Está entendido? Es su última oportunidad. Bien, vamos a hablar ahora underbalance. Underbalance no balanceado. Es lo mismo, pero el underbalance puedo hacerlo. Underbalance lo puedo hacer. El underbalance, ¿qué quiere decir underbalance? Presión hidrostática menor que la presión del reservorio. Por ejemplo, en ese caso, yo puedo decir, quiero crear un underbalance de 500 PSI. Entonces, quiero hacer un delta de P de 500 PSI. Mi presión de reservorio calculamos nosotros con el factor de 1.2, me dijeron cuánto era, 3000 PSI. Mi
sigue siendo 12 libras por galón. Y entonces lo que yo tengo que calcular con ese delta de P de 500 PSI que voy a hacer, ¿a dónde va a estar el nivel de fluido? ¿A dónde va a estar? Entonces, nosotros tenemos que decir, para hacer ese nivel de fluido, para poderle generar un underbalance con ese valor de presión de reservorio, quiero saber, ya no voy a usar 12 libras, sino voy a usar 14 libras. 14 libras por galón. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? La altura H, que es el nivel donde voy a querer, sea esta altura H, hasta dónde va a estar el nivel, multiplicado por 14 entre 8,33 por 0.433 por D, que es 5000, en este caso, es igual a 3000 PSI. Y de aquí despejo H. H está contado del cero de acá. ¿Ya? ¿Cuánto sale ese H? Ah, 0.82. 10, 0,82. ¿H? ¿Así? ¿Ah? El nivel de... Entonces, este de acá. 5.000. Esta altura, este gradiente, por... No, yo estoy mal acá. Acá no es 5000, sino ¿cuánto podría ser? Aquí estoy mal. Estoy mal. Aquí es. Está bien. H por el 14 entre 8,33 por 0.433, el gradiente, ya, este gradiente por este H debe ser igual, porque esta es la presión. Yo estaba multiplicando dos H. Es igual 3000 menos 500, o sea, esto debería ser 2500 para crear ese diferencial de presión de 500 PSI. Este 500 va a ser, lo pongo acá, 3000, que es la presión de reservorio, menos 500, que es el delta de P que quiero hacer. O sea, esto va a ser igual a 2500. ¿Y ahí cuánto tenemos H? ¿Ah? H 3000. 3010. Quiere decir que para hacer ese trabajo yo tengo, aquí están los 5000 pies, el D, y solamente desde aquí hasta acá va a estar vacío, 34, 51, 34, 35 pies, y esto es lo único que va a tener líquido frente a la formación, que sería 5000 menos 34, 35, ¿cuánto daría? Sería acá 5 y 5, 10, 4 y 6, 10, 5, 0, y sería 1. ¿Cuánto? 1500, 1400. 5 más 5, 10, 7, 3, 10, 1565. Esto es lo único que va a haber líquido. Todo esto está acá a 0. No hay nivel. Solo esta columna, con este fluido acá que tengo de 14 libras,
14 libras por galón, está generando una presión acá de 2500 psi, que es 3000 de reservorio menos el delta de P, para que se genere 2500, que está actuando la presión hidroestática. Entonces nosotros venimos con la escopeta y baleamos la formación con esa columna de líquido. Ya, ese llamamos el underbalance. Y a la hora que baleamos, se está generando este delta de P de 500 psi y el pozo va a comenzar a producir. Pero, como estamos baleando ya en underbalance, acá el cabezal tiene que estar instalado para cualquier, y la conexión hacia la batería deben estar listas. Ya debo tener el estrangulador, toda la batería. Baleo, bajo por el master valve, la escopeta la coloco, baleamos, y si el pozo se viene, va de frente a la batería gualatina, porque ya sabemos que estamos generando una caída de presión para que el pozo comience a producir. ¿Ya? Y este es underbalance de casing. Casing. ¿Ya? Ahora vamos a ver el siguiente caso, el caso B, conocido como TCP, Tubing Combined Pressure. Tubing Combined Pressure. TCP. Es lo que se está usando actualmente, el TCP. Y tenemos acá el dibujo. Este es el intervalo que vamos a balear. Entonces bajamos primero tubing con el niple de asiento, y aquí está el pase. Aquí está su válvula lateral. Y aquí está la válvula master. Y ahí la válvula de ¿Cómo hacemos? Primero, para bajar eso, si yo quiero hacer un underbalance con TCP, el nivel debe estar sin líquido. Este packer tiene que estar a 34, 35 pies, porque acá no debe haber nada de líquido. ¿Ya? Entonces el nivel es acá, porque queremos hacer este delta de P de 500 psi. Luego venimos con una escopeta y la posicionamos frente al intervalo que vamos a balear. Se hace en forma hidráulica, se mete fluido y se balea. Al balearse, como se ha generado esta caída de presión, el pozo comienza a producir por tubos y llega al tanque o a la tina de producción o a la batería controlado el pozo. No hay ningún derrame,
no hay ningún accidente, esa es seguridad. Es un efecto especial. Se queda acá y la sacamos cuando sacamos la tubería. Porque acá debajo de la tubería colocamos nosotros ahí un tapón para que la escopeta ahí caiga. Ahora la escopeta, solamente este tipo de escopeta es un cable y donde tiene las cargas distribuidas, porque acuérdense que va a entrar por tubería. Generalmente variamos con tubing de 2 7/8, o sea 2 1/2 del interior, por aquí como un cable, y las cargas van distribuidas en un pie, 2 pies, 2 pies, 3 pies por tiro. Y entramos, nos posicionamos y desde la superficie se hace la detonación. Inmediatamente funcionamos, el pozo se viene en producción, porque hemos generado ese delta de P de 500 PSI. Todo es igual al casing, lo único que ahora variamos por tubos, por eso es tubing con by pressure. De esa manera hemos variado. Ahora, en el valeo, el valor S, que es la restricción de flujo, ¿qué origino yo a la formación con el valeo? Primero, la longitud de la carga. ¿Qué pasa si esa carguita solamente va aquí, así nada más? No le va a hacer nada. Nosotros hemos dicho que todo el daño está de 0 a 5 pies. Entonces, mientras la carga pueda ir más de 5 pies, o sea, 60 pulgadas, perfecto, porque hemos atravesado todo el daño, el huelgo. Todos los fluidos invadidos a la formación están de 0 a 5 pies, donde 0 este es el centro del pozo. Si yo de aquí penetro balas a un pie, 4 pies van a estar alterados. Por eso lo mejor es que debemos llevar cargas que puedan penetrar más de 60 pies. Ahorita hay cargas hasta 120 pies. Y esta longitud está en función con el peso de la carga. Hay de 10 gramos, 20 gramos, 30 gramos, 40 gramos, hasta 120 gramos. Casi es 1 gramo es por un pie. 10 gramos solo voy a poner 10. 20 gramos, 20 pies. Así es. ¿Ya? Así que si usted usa una carga que no va a penetrar todo el efecto del daño, va a tener daño. ¿Ya? 2. Número de tiros. Número de tiros por pie. Una carguita de 1 tiro por pie, una de 2, hay hasta ahora hasta 8 tiros por pie, distribuidas en forma helicoidal. 8 en un pie. Se ha hecho estándar, ahora variamos 4 tiros por pie. Eso es lo que estamos ahora usando. Y cargas de 60 gramos, por lo menos llegar a vencer los 5 pies. Si quiere le ponen 120, va a tener otro precio, pero con 60 gramos suficiente. ¿Ya? Tiros por pie. Y 4 tiros por pie. En un pie distribuimos 4 tiros.
¿ya? Para poder hacer eso. Ahora recuerden de que mientras más separado esté la carga, por ejemplo acá, si han bajado un casing de 7 pulgadas y una tubería de 2.7, va a haber más luz, de tal manera de que la bala va a pasar. Pase muchas veces, este espacio anular es tan grande que la balita solamente lo que ha hecho es llegar a la superficie del casing y la tocaba nada más, porque tiene mucho espacio. Entonces por eso es que tenemos que hacer, esa es la razón que usamos casing de 5,5, para que el espacio en 2,7 octavos o 5,5 es media pulgada nada más. Y de esa manera el hyperjet, porque son los hyperjets se llaman estos, las balas es el hyperjet. Hyperjet. En los inicios, aunque sea chistoso, se usaban las balas de las pistolas. Con esos eran los detonadores. Luego después ya se hicieron le pusieron carga y polvorín y ya se hacen como unas cápsulas y entran. Y tercero, el diámetro del agujero. Tres daños hacen: no seleccionar bien la carga para el baleo. Selecciona 3 daños. Primero el daño, baja penetración. 2, densidad de tiros. Y 3, el diámetro. Generalmente usamos media pulgada, lo más común ahora. Media pulgada cada carga. Y lo cuarto de esto es la limpieza del hueco. O sea, el casing no debe quedar rebaba, o sea, así cuando ustedes hacen algo y sale puntudo, queda así. No, tiene que quedar planito, liso. O sea, el disparo y debe quedar el huequito acá, así como que si fuera el casing, el huequito uno debe verlo así redondo, no áspero, nada. No hay asperezas, nada. La limpieza del hueco. Son 4 factores que nos ayudan a minimizar la restricción de flujo por el baleo. Bien, entonces ya la próxima semana vayan estudiando y vayan viendo todo lo que es de acuerdo al manual. Viene ahí todo lo que es pruebas de presiones de fondo, página, creo que es 73, no sé qué página es presiones de fondo. Ese libro está limpio, no lo usan. No, sí, está rayado. Está rayado. Página presiones de fondo. Página número 35 dice. Presiones de fondo. Página 35, todo eso, y es nuestro último capítulo que vamos a terminar para llegar al 18 de diciembre, terminando el curso. Jaramillo, los trabajos, ya llegan los grupos. Grupo 1, 2 ya me pasó Jaramillo los grupos. Vamos a poner los grupos, los trabajos.